Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bueno, nosotros somos de la carrera de Medicina de la Universidad Cristiana de Bolivia. En esta oportunidad, nosotros les vamos a hablar sobre la parasitología de la triquinosis, en el cual vamos a tocar distintos puntos como su definición, prevención, sintomatología, etc. Bueno, para empezar, la triquinosis es también conocida como triquenelosis, que es un tipo de infección por los nematodos. ¿Qué son los nematodos? Los nematodos son gusanos redondos que tienen el cuerpo alargado, cilíndrico y no segmentado, con una simetría bilateral. Los parásitos nematodos usan un cuerpo huésped para vivir y reproducirse. Estos parásitos principalmente afectan a los animales que comen carne, como los osos y los zorros, o también animales que comen plantas y carnes, como serían los cerdos domésticos y los jabalíes. Esta infección se contrae al comer carne poco cocida o bien cruda. Ahora le voy a hablar un poco sobre la epidemiología mundial de la triquinosis. La triquinosis humana se ha reportado en 55 países de todo el mundo. Asimismo, la infección dada por la trichinella en animales domésticos, especialmente los cerdos, ha sido documentada en 43 países y en 66 países se ha detectado en animales silvestres. En todo el mundo se han registrado desde 1986 hasta el 2009 65.818 casos y 42 muertes por triquinosis. La Unión Europea fue la que mayor cantidad de casos ha registrado, siendo un total de 56,912 casos, un total del 86%, de los cuales el 50% ocurrió en Rumania, principalmente durante el periodo de 1990 a 1999. Posteriormente le sigue la región de las Américas con 7.179 casos reportados. Esto representa un 10,9% del total. En Argentina se han registrado 5.221 casos, es decir, su prevalencia es de un 72%, en el periodo que abarca desde 1990 hasta el año 2005. Los países asiáticos han reportado pocos brotes durante este periodo. Por lo que se refiere a Bolivia, hasta 1993 se consideraba que la infección no existía en el país. Recién en esa fecha comenzaron a utilizar el método de Lisa para demostrar por primera vez una cero prevalencia de un 11,2% en cerdos criados en 10 comunidades rurales del altiplano. Sin embargo, la crianza de cerdos en el altiplano es menos importante en un sentido epidemiológico que en los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz, donde se ubican la mayoría de los cerdos, con una prevalencia de 59,9%. Otros investigadores repitieron el estudio en 1.327 cerdos faenados en los mataderos de centros urbanos de los departamentos de Monteagudo, Valle Grande y Santa Cruz, donde también utilizaron el método de Lisa y encontraron una cero prevalencia de un 17,1%. Como pudimos ver, en algunos países la triquinosis es un problema de salud público y la principal razón sería porque muchos cerdos son sacrificados de forma casera sin el análisis correspondiente para determinar la presencia de triquina. Esta parasitosis es endémica, apareciendo como un brote que afecta a pocas personas, generalmente relacionadas, ya que suelen proceder de la misma familia o comparten la matanza del mismo animal. La triquinosis o Trichinella sporadis es uno de los parásitos intercelulares más grandes. Es el más grande de los seres humanos. La hembra va a llegar a medir lo que es 2,2 milímetros de longitud y el macho va a medir 1,1 milímetros de largo. Las hembras van a tener el doble de tamaño que el macho. Son delgados en la parte anterior, son más delgados en la parte anterior que en la parte posterior. El ano va a ser casi terminal y en las hembras la vulva va a estar localizada en lo que es la mitad del esófago. En el final posterior, el único útero va a estar lleno de lo que es huevos desarrollados y jóvenes en nacimiento. El periodo de incubación va a ser de 10 a 20 días, un rango de 1 a 10 semanas. El ciclo biológico de la triquinosis o Trichinella sporadis va a estar constituido por estadios de larva infectada L1, también denominada larva muscular. Las etapas larvaicas, que van a ser la L2, L3 y L4,
Y en el parásito adulto y las larvas L1 inmaduras van a estar indicadas con lo que es las siglas NBL, en inglés Newborn Larvae. La larva L1 va a presentar lo que es un cuerpo de forma cilíndrica y extremos redondeados. Va a poseer lo que es un sistema digestivo completo, donde se va a poder diferenciar lo que es un esófago, intestino medio e intestino posterior. En la mitad anterior se va a destacar lo que es una estructura denominada esticosoma, que va a estar constituida por decenas de células especializadas que se van a denominar esticocitos, que van a contener lo que son los gránulos de secreción. En la mitad posterior del parásito se va a poder presenciar lo que es un primonio genital. Este estadio no va a presentar un dimorfismo sexual acentuado, ya que machos y hembras se van a diferenciar solo por un número reducido de larvas morfológicas. Las larvas se van a movilizar hacia el intestino delgado, donde van a penetrar lo que es un epitelio columnar y se van a establecer lo que es una hilera celular que va a formar un nicho intracelular. Dentro de un periodo de lo que son 9 a 28 horas posterior a la ingestión oral, las larvas se van a desarrollar en el estadio larvaico L2, L3 y L4, como mencionamos anteriormente. Lo que son las NBL van a migrar hacia lo que es la melamina propia y luego se van a vehiculizar a través de los vasos sanguíneos y linfáticos. Va a invadir distintos órganos y tejidos, aunque solo pueden establecerse en las fibras del músculo estriado esquelético. Después de lo que es la penetración al músculo, se va a inducir a lo que es la formación de una estructura denominada Nurcell, que eso significa célula nodriza, dentro del miocito infectado, dado que va a permitir lo que es el desarrollo y establecimiento intramuscular de lo que es el parásito. Bueno, hablando del ciclo evolutivo, cuando los seres humanos comen carne poco cocida que contiene larvas de triquina, estas larvas maduran a gusanos en el intestino delgado en varias semanas. Los gusanos, una vez que están adultos, producen larvas que se desplazan a través de los tejidos, incluidos los músculos, ¿no? Acción patológica. Las hembras maduras liberan larvas vivas durante 6 a 8 semanas y posteriormente mueren o son expulsadas del cuerpo. Las larvas recién nacidas migran por la corriente sanguínea o por los vasos linfáticos y a través de la corriente sanguínea pueden llegar a otros órganos donde la concentración de oxígeno sea mayor o a músculos estriados donde haya mayor actividad metabólica. Estos músculos pueden ser la lengua, el diafragma, músculos maceteros, músculos intercostales, músculos flexores de las extremidades o incluso al pulmón o al cerebro. Cuando llegan a estos músculos, estas larvas se enquistan en dicho músculo a través de un tejido conjuntivo. Y cuando no se enquista, estos migran y inducen a la inflamación y a la necrosis. Signos y síntomas. Estos pueden aparecer a la primera o segunda semana después de la infección y aparecen de manera cronológica. Primero tenemos síntomas gastrointestinales como ser vómitos, dolor abdominal, las diarreas por 1 o 2 días y estas diarreas pueden llevar a la anorexia. Tenemos el edema de párpados superiores, hemorragias subconjuntivales o retinianas, también hay las cefaleas, la fiebre mayor a 40 grados y la fotofobia. También puede haber dolores musculares, especialmente cuando se hace ejercicio, hay sed, cansancio, sudoración, escalofrío, calambre, debilidad y esto lleva a un estado de postración. También los síntomas pueden ser de acuerdo a la localización de los parásitos. Por ejemplo, a nivel de los músculos faringeos y la lengua, puede haber dificultad para la masticación y deglución de alimentos, puede haber una ronquera también. A nivel de los músculos intercostales y del diafragma puede haber trastornos respiratorios. A nivel cardíaco puede haber insuficiencia miocárdica. A nivel del cerebro puede haber
alteraciones neurológicas, insomnio, convulsiones, vértigo. Y también puede haber síndromes metabólicos. Esto es cuando hay un enquistamiento, hay una hipoalbuminemia, hay una hipopotasemia, una hipoglicemia. Las alteraciones en una infección grave puede ser a causa de la inflamación y causar complicaciones como ser a nivel cardíaco, puede haber una miocarditis, una insuficiencia cardíaca, arritmia, o a nivel pulmonar puede haber lo que es una neumonía, una pleuritis. A nivel neurológico puede haber una encefalitis, una meningitis, trastornos de la audición, puede haber trastornos visuales e incluso convulsiones. Generalmente la muerte ocurre a causa de la encefalitis o de la miocarditis. Ahora les voy a hablar sobre los métodos de diagnóstico. Se utiliza la ELISA como técnica de screening y Western blot como confirmatorio para la detención del IgG con antígeno excreción-secreción. El algoritmo de serodiagnóstico comprende hasta 3 muestras seriadas, la primera con la aparición de los síntomas, la segunda a los 15 días y la tercera a los 35 días, abarcando el periodo máximo de inmunológica. En el ELISA indirecto se utiliza 2 tipos de anticuerpos, un anticuerpo primario y otro secundario. Este último va conjugado con una enzima. Su procedimiento sería: primero el antígeno se inmoviliza sobre una placa, luego el anticuerpo primario se une al antígeno, después se añade un anticuerpo secundario junto con una enzima, para que finalmente se añada el sustrato que al reaccionar con la enzima proporcionará una señal, o sea, cambiará de color, y esto determinará la detención del parásito. Después está el segundo método, que es el Western blot, que este es usado generalmente como método confirmatorio y para validar resultados obtenidos por el método de ELISA. Es un método sensible y específico. Este es el procedimiento del Western blotting. Primero se hace la desnaturalización de las proteínas para luego hacer la separación en el CDS page, luego la transferencia membrana nitrocelulosa, luego la inmunodetención para luego hacer la exposición en un film y reflejar los resultados. De tercer método tenemos el método de inmunofluorescencia indirecta. Esta técnica se utiliza para diagnóstico en algunos laboratorios de referencias provinciales. Puede presentar reacciones cruzadas en personas con enfermedades autoinmunes y con otra parasitosis. Posee como desventaja que resulta engorroso cuando se quieren evaluar grandes cantidades de muestras. Se realiza una prueba basal y una segunda prueba a los 15 días para evaluar seroconversión. En ocasiones se requiere una tercera determinación para confirmar o descartar el diagnóstico. En el proceso de la inmunofluorescencia indirecta, primeramente está la fijación, luego está la permeabilización, luego está el bloqueo y por último está la inmunodetención. En el diagnóstico de la triquinosis humana no se utiliza ningún método directo, ya sea PCR, biopsia o muscular, siempre son los métodos indirectos. El médico, para detectar una infección por triquina, debe realizar un examen, ver los signos y síntomas, lo cual llegaría a ser la hinchazón de ojos, inflamación muscular y fiebre. Para luego confirmar el diagnóstico se necesita hacer 2 pruebas: análisis de sangre y biopsia de tejidos. Lo que el análisis de sangre se trata de una muestra de sangre y luego va en busca de aumento de glóbulos blancos, los eosinofilios, mientras que en biopsias de tejido se trata de hacer un corte en la parte del tejido muscular y luego llevarla al microscopio y ver las larvas de triquina. Tratamiento. Por lo general la triquinosis no es grave y mejora en pocos meses, pero la fatiga, la diarrea, el dolor leve, la debilidad pueden llegar a durar pocos meses o años. El médico te da los medicamentos de acuerdo a tus síntomas y a tu gravedad de infección.
puede ser los medicamentos antiparasitarios, lo cual llegaría a ser el albendazol y el mebendazol, que son de la primera línea para el tratamiento. Luego tenemos los analgésicos. Los analgésicos pueden llegar a aliviar tu dolor en la parte del tejido muscular, lo cual es cuando ya la triquinosis se apoderó de tu tejido muscular. Prevención de la triquinosis. La prevención de la triquinosis. Para evitar la triquinosis se recomienda comer carne bien cocida, en lo cual tiene que desaparecer el color rosado.